Vamos a escuchar lo que dice Hillary Clinton desde Chicago. Hoy arrancó la Convención Nacional Demócrata. Conozco su corazón y su integridad. Ambas empezamos como jóvenes abogadas ayudando a los niños abusados y soslayados e ignorados. Ese tipo de trabajo cambia una persona. Esos niños siguen con uno siempre. Kamala lleva con ella las esperanzas de cada niño que ella protegió, cada familia que ayudó, cada comunidad a la que sirvió. Por tanto, como presidenta, ella siempre tendrá nuestro respaldo y será un fuego para nosotros. Ella luchará por reducir los costos para las familias trabajadoras, abrirá las puertas anchamente para todos y sí restaurará los derechos del aborto en toda la nación. Como fiscal, Kamala encerró en la cárcel asesinos y narcotraficantes. Jamás descansará en defensa de nuestra libertad y seguridad. Donald Trump se quedó dormido en su propio juicio y cuando se despertó, él dijo, bueno, yo voy a hacer mi propia historia. La primera persona a lanzarse a la presidencia con 34 condenas por delitos. Como vicepresidenta, Kamala estuvo allí en la sala situacional de la Casa Blanca. Pero también sabemos que como vicepresidenta, Kamala estuvo allí en esa sala situacional y defendió los valores de Estados Unidos. Sé lo que se necesita y les puedo decir también, como comandante en jefe, Kamala no le faltará el respeto a nuestro ejército, no le faltará el respeto tampoco a nuestros veteranos. Ella realmente siente gran reverencia por aquellos que han recibido medallas de honor. Ella enviará cartas de amor, pero no a dictadores, por supuesto. Ella defenderá la democracia y nuestra Constitución y protegerá a Estados Unidos de los enemigos extranjeros y nacionales. Piénsenlo. La Constitución dice, el trabajo del presidente es proteger, cuidar, asegurarse de que se ejecuten fielmente las leyes. Esas son las palabras de nuestros fundadores. Cuidar. Imagínense ustedes y vean ustedes a los candidatos. A Kamala le importa, a ella le importan los niños, las familias, a ella le importa Estados Unidos, a Donald solo le importa él mismo. En su primer día en el tribunal, Kamala dijo 5 palabras que la siguen guiando. Kamala Harris, por el pueblo. Esto es algo que Donald Trump jamás ha entendido. Por tanto, no es de sorprender a nadie, ¿verdad?, de que esté mintiendo sobre la trayectoria de Kamala. Se está burlando de su nombre, de su sonrisa, de su risa. Nos suena muy familiar esto que está haciendo, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos y él está como prófugo ahora. Es un prófugo. Bien. Independientemente de lo que digan las encuestas,
No podemos darnos por vencidos. No podemos nosotros dejar las cosas así. No podemos nosotros dejar que las conspiraciones se escondan. Tenemos que luchar por la verdad. Luchar por Kamala como ella luchará por nosotros. Porque saben ustedes, se necesita una aldea para crear una familia y sanar un país y para ganar una campaña también. Así el discurso de Hillary Clinton desde la Convención Nacional Demócrata allá en Chicago, Illinois. José López Zamorano desde Estados Unidos. Buenas noches. Decía algo muy interesante Hillary Clinton sobre que no hay que confiarse por lo que digan las encuestas. Pero rápidamente, José, cuéntanos qué es lo que podemos esperar de esta Convención Demócrata. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Y ella lo sabe muy bien porque recordaremos que en 2016 le ganó a Trump por más de 3 millones de votos populares y sin embargo perdió la presidencia. Francamente fue una recepción apoteótica de Hillary Clinton en el United Center de Chicago. Más de 2 minutos de una ovación en pie. Acallaron, electrificaron el ambiente con la presencia de la ex primera dama y ex senadora y ex candidata presidencial. Y poco antes, de manera sorpresiva, la propia Kamala Harris apareció en el escenario. Las dos mujeres tuvieron un dato en común. Hicieron elogiosos comentarios del presidente Biden, quien hablará en unos minutos más tarde, Pedro, en lo que será una especie de despedida, homenaje al presidente de 81 años que va a salir por la puerta de enfrente, con ovaciones como un líder que reconoció las circunstancias políticas y se dio la antorcha a la señora Harris. Es la primera noche, la noche inaugural, sin embargo ya se siente mucha energía en el ambiente, Pedro. Había esta amenaza de las protestas callejeras, se están llevando a cabo manifestaciones, por fortuna han sido mayormente positivas. Evidentemente hay una clara frustración de muchos segmentos del electorado joven, que tiene un tipo de frustración por las políticas de la administración Biden y de Harris hacia Medio Oriente, especialmente la entrega de armas a Israel, pero eso no ha opacado hasta el momento lo que es una fiesta democrática de los demócratas. Evidentemente tiene todos los elementos para convertirse en un impulso adicional a Harris, que llega prácticamente con una ventaja a nivel nacional, en una ventaja en 6 de los 7 estados decisivos. El único problema que tiene en este momento son 5 puntos porcentuales de desventaja en el estado de Georgia. Sin embargo, se estima que tiene un buen impulso, una tendencia para ganar y por supuesto esto debe estar preocupando mucho a los republicanos, que están celebrando una serie de eventos como contraconvención para tratar de quitar un poco del brillo, de lustre de esta convención demócrata, lo cual va a ser un poquito complicado y por supuesto, como lo dijo Hillary Clinton hace un momento, el villano de esta película, que está coreografiada por Steven Spielberg, por cierto, se llama Donald Trump, lo describió como un prófugo de la justicia y evidentemente este tema de las actividades criminales por las cuales ha sido convicto el expresidente seguramente va a ser una constante, pero más que eso, esta va a ser la noche y la jornada y la semana de Kamala Harris. Vimos hace unos momentos un video donde nos describió su infancia, la manera en que ella luchó contra la injusticia, contra la adversidad, y es un elemento importante porque en Estados Unidos se conoce muy bien el nombre de Kamala Harris, pero muy pocos conocen a ciencia cierta y en detalle su trayectoria política como una campeona de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los inmigrantes, desde su paso por la universidad, procuradora general de justicia, senadora y vicepresidenta, de tal manera que de alguna forma pues la nación va a conocer la otra cara de Kamala Harris y no solamente la que quieren presentar los republicanos, Pedro, que es la de una mujer supuestamente muy izquierdista, radical, incompetente, desatornillada, según dice Donald Trump, sino de una líder que se podría convertir en la primera mujer de color, la primera mujer del sureste de Asia en ser presidenta de los Estados Unidos. Bien, José, seguiremos de cerca lo que acontece con esta convención demócrata y las reacciones allá en Estados Unidos contigo. Gracias y buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches. Desde el primer minuto de este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron una suspensión de labores a la cual se han sumado por lo menos 2 estados del país. Patricia Guayo Bernal, vocera de los trabajadores y secretaria del Tribunal Colegiado, confirmó que aunque la suspensión se mantendrá hasta sus peticiones sean escuchadas, se dará seguimiento a los casos urgentes. Los trabajadores han hecho un llamado a diversas organizaciones para sumarse a su lucha contra el dictamen presentado en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Instituto Federal de Defensoría Pública indicó que
respeta las manifestaciones al tiempo que promete garantizar el derecho a la defensa de todas las personas continuando con sus servicios. Por cierto, ministros de la Corte analizarán en privado el dictamen sobre la reforma al Poder Judicial, así lo revelaron funcionarios del Alto Tribunal. Durante la sesión privada de este lunes, la ministra presidenta Norma Piña y el resto de los ministros aprobaron no sesionar públicamente mañana para hacerlo de manera privada y así discutir el dictamen presentado el pasado viernes al Congreso. Sobre esto, el presidente López Obrador advirtió a los trabajadores del Poder Judicial que si se van a huelga, aunque están en su derecho, solo van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma solo busca un mejor sistema de justicia. Hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y teniendo esa información, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Eso, la propuesta, lo que busca es un mejor sistema de justicia en nuestro país. Y no hay que tenerle miedo a la democracia. Sobre este tema vamos a hablar en Punto Medio con Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNOP del PRI, Ana Villagrán, diputada de la Izquierda Liberal, y Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, bienvenido. Buenas noches. Compañeras. ¿Cómo están? A ver, comencemos. Ya llegó este dictamen, ya se presentó el día viernes, lo han podido leer, lo han podido analizar. Ana, ¿qué piensas de lo que contiene? Lo que a mí me gustaría decirle a las y los mexicanos que vean tu programa es, ¿quién dijo que el Poder Judicial es intocable? Es decir, si tú observas y le preguntas a cualquier mexicano en la calle, la gente no conoce al Poder Judicial justamente de que ha sido órganos súper cerrados, elitistas y pues llenos de desconocimiento y muchas veces, como lo dice el presidente, y con conocimiento de causa, porque a todos nos ha pasado algo en términos judiciales, corrupto. Entonces a mí me parece que si algo le ha demostrado la Cuarta Transformación al país es que ellos están dispuestos a correr grandes riesgos para cambiar la realidad de las y los mexicanos. Y el que hoy ellos estén invitando para que mexicanos y mexicanas puedan participar con conocimientos técnicos en conformar el Poder Judicial para ser un ministro, para ser magistrado, para ser un juez, con conocimiento de causa, como les estoy diciendo, a mí me parece que es una gran apertura democrática que el país necesita. El Poder Judicial no es intocable. Juan, ¿qué opinas del dictamen? Es una absoluta vergüenza, Pedro, es una aberración lo que dice Ana, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que dice el presidente, lo que dice la mayoría de Morena, o es mentira o proviene de la ignorancia, una de dos. La Suprema Corte y muchos tribunales federales en materia de protección a la privacidad, acceso a la información, no discriminación, protección de personas, matrimonio de personas del mismo sexo, acceso a la marihuana, los derechos de la mujer, las pensiones que se les han otorgado a las mujeres que si no, no se les otorgarían. La paridad se garantiza. Yo te escuché. Y todo eso se logró gracias a los tribunales. Posteriormente actuaron los congresos. Hoy ningún congreso en el país se atrevería a votar una ley que prohibiera los matrimonios entre personas del mismo sexo porque primero actuaron los tribunales federales. Decir que está plagado de corrupción, espero que hayas planteado tú la denuncia correspondiente, Ana, si a ti te tocó un caso de corrupción. Yo no dije. Es que tú dijiste que todos hemos vivido un caso de corrupción. Me parece que muchas de esas cosas no se han materializado, Pedro, porque tenemos leyes excesivamente formalistas, porque el amparo, que es el medio para accesar a la protección de los derechos, es un medio todavía efectivamente en muchos sentidos muy elitista, pero en vez de atender esos problemas estamos haciendo una reforma política para que la mayoría de Morena satisfaga las necesidades del presidente de la República. Jackie, ¿qué opinas del dictamen? Y luego pasamos de regreso contigo, Ana. Pues que fue una farsa, como los diálogos, como escuchar a las y los trabajadores del Poder Judicial. Aquí hay algo muy claro, nadie ha dicho que el Poder Judicial es intocable. Al contrario, hay que reformarlo, claro que sí, pero la justicia, señores y señoras, lo que se le olvida a Morena es que comienza, sí, cuando hacemos una denuncia en las fiscalías armando las carpetas de investigación, con la policía municipal que acude a un llamado, ahí están los pequeños detalles. El Poder Judicial es la punta del iceberg. No pueden juzgar bien un juez o una jueza si las carpetas están mal hechas, si no hay investigaciones, si se les fugó el presunto culpable o si no lo agarraron en flagrancia, miles de razones. Pero lo que necesitamos en este país es justicia y la justicia comienza en lo municipal y en lo estatal.
no en el Poder Judicial. Ana, mencionaba un punto importante, Jackie. ¿Estos foros, estos parlamentos abiertos, sí realmente se ven reflejados en el dictamen? Mira, participaron muchísimos especialistas. Que la oposición no tenga especialistas de ese tipo no es nuestra culpa. Lo que yo hoy te voy a decir es lo siguiente. Si ellos no sé de dónde aseguran que el Poder Judicial ahora se va a conformar con la mayoría de Morena, si van a ser mexicanos y mexicanas capacitadas. Lo que yo estoy diciendo, pues ustedes le tienen miedo al voto popular. Y le tienen tan miedo que no quieren que se elijan estos cargos con el voto popular. Lo que voy a decir, va a existir un consejo de evaluación que va a tener los requisitos técnicos para que estas mujeres y hombres puedan ser elegidos. Y de hecho, hoy lo dijeron de manera muy democrática. Para ellos, yo sé que no creen en esto, ellos creen solo en las designaciones. Pero el tema, también va a haber insaculación y tómbola si hay un exceso de candidatos y candidatas. Y algo que a mí me parece muy señalable de las palabras del coordinador Ignacio Mier es que la paridad se asegura. La prioridad va a ser que las mujeres mexicanas puedan ser ministras, magistradas o juezas. Eso es algo que no se había visto con el Poder Judicial. Eso ya está como previsto en los concursos, Ana. Pero bueno, eso se ha ido evolucionando. Pero la manera en la que se va a conformar en este momento, no, claro que sé. No sé, mira, lo que yo te voy a decir, las y los mexicanos merecen formar parte de esto si cumplen con los requisitos técnicos. Pero ellos son los que no quieren que participen. Una pregunta, ¿de dónde son las juezas y los jueces y los trabajadores del Poder Judicial extraterrestres? ¿Se heredan en las plazas? Son mexicanos y mexicanos. No, Ana, te voy a explicar. Los amigos y amigas, no me expliques nada. Sí, te voy a explicar, porque a lo mejor tú no eres abogada. A los usuarios. No eres abogada. A los usuarios no eres abogada. Pero yo tuve muchos compañeros en la Facultad de Derecho, una hija de un campesino, por ejemplo, que trabaja en el Poder Judicial. ¿Y sabes cómo le hizo? ¿Y ya presentaste tu iniciativa para lo que estás haciendo en la Fiscalía? ¿Sabes cómo le hizo eso? ¿Sabes cómo le hizo? Con estudios, con capacitación. Ellos también van a tener estudios. No, a ver, Ana, hay requisitos técnicos te voy a explicar. Y un consejo de evaluación. ¿Sabes cómo funcionan los concursos? Explícanos. No, pues no sabes. Nos estás explicando. Es que estás diciendo que es por designación. Y no, señoras y señores, todas las abogadas y abogados que trabajan en el Poder Judicial pasan años estudiando. Para empezar, te voy a explicar cuál es el primer paso. Tu visión como priista, o sea, que los mexicanos que van a participar no van a estudiar, pero son gente que va a abogada de la Facultad de Derecho Autónoma de Yucatán. A ver, otra vez, aquí se está mintiendo. Ana dijo que las plazas se heredan. Exacto. Muchas plazas en el sistema judicial. Espérame. Eso es una mentira. En la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ya está previsto. Se hizo una reforma que aprobó Morena, lo que se llamaba la ley Saldívar, y precisamente se prohibió y se dijo que con esa reforma se acababa el nepotismo, se acababa la entrega de plazas, se ponía efectivamente la paridad en los cargos de las magistraturas del Poder Judicial de la Federación. Y ahora, 1 año y medio después de esa reforma, vienen a decir que siempre sí, que todo estaba mal. En su conciencia va a quedar que todos esos avances que se habían tenido en materia de justicia, que efectivamente eran insuficientes, que hay que reformar otra vez la ley de amparo, el acceso, tener una mejor defensoría pública, que se había hecho algo en ese sentido para avanzar. Quedan muchas cosas, pero eso no lo estamos discutiendo, Pedro. ¿Y qué hay hoy en el dictamen? Que los presidentes de los partidos políticos se van a poder postular. Que los senadores y diputados 6 meses después de haber terminado su cargo se pueden postular. Que los gobernadores 6 meses después de haberse postulado, después de haber concluido su encargo, van a poderse postular. Eso no es una reforma para que las mexicanas y mexicanos accedan. Esa es una justicia politizada. Adelante. Pedro, 3 cosas. Partidizada. El PRI y Movimiento Ciudadano pueden presentar las iniciativas para el tema de las fiscalías, que sin duda sería muy bien, pero no lo han hecho. No soy diputado. Que seguramente, pero tu partido sí, tu partido sí. Bueno, ¿me permites, por favor? Mira, el PRI Movimiento... exactamente. Cuando ustedes ganen los votos, los 36 millones de mexicanos que pusieron a Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación, cuando tengan esos votos, entonces logran sus queridas iniciativas, pero las tienen que presentar. Las tendrían que presentar en todo caso. Y en todo caso te voy a decir, lo que aquí estamos escuchando es que no quieren que las y los mexicanos con estos conocimientos técnicos tengan la oportunidad de participar en el Poder Judicial. Y hoy ya lo dijo nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum, no le tengan miedo a la democracia, no le tengan miedo al voto popular, porque eso es lo que va a pasar. Y ustedes no pueden asegurar que la gente que se va a presentar para formar parte del Poder Judicial sea elector de Morena. Eso es una falacia, eso sí es una mentira. Y eso es lo que ustedes le tienen miedo, porque saben que los electores del PRI y del Movimiento Ciudadano no van a participar. La justicia no es partidaria y no tiene que ver con los partidos. ¿Y nadie está diciendo eso? No, ustedes quieren que sea. Volvemos a lo mismo. Es una vergüenza. En el dictamen no está eso. A ver, por favor, dejemos que... Exacto. Ana, te voy a explicar cómo
participan las personas, los que estudiaron en la escuela de Derecho, participan para ser juez, magistrado y bla, bla, bla. Primero tienen que cumplir los requisitos, luego presentan un examen de 100 preguntas, luego presentan otro examen donde sacan una bolita del tema del que sea y todo el examen es anónimo y les dan 2 carpetas para hacer sentencias, para hacer proyectos de sentencia. Ellos sacan el tema que sea, puede tocar penal, civil, X. Pasan ese filtro, luego viene otro examen oral con muchos magistrados, consejeros, bla, 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 de otros temas al azar. Todos los 2 primeros filtros son anónimos, no existe, ni siquiera, es más, si tú en tu examen pones un asterisco porque se te chispoteó, te eliminan el examen porque estás haciendo una seña. Ese es el grado de especialización que tenemos en el Poder Judicial, Ana. Muy bien. No mientan, el 70% de los trabajadores son de la clase media, baja. Vamos a escuchar a Juan. Para empezar. Mira, Pedro, desde ahorita preguntaba Ana de las reformas de Movimiento Ciudadano. Desde hace más de 2 años, Jorge Álvarez Maínez y Clemente Castañeda, coordinadores en el Senado y Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano, presentaron una reforma efectivamente para reformar todo el sistema de justicia, policías, el tema judicial y el tema de las fiscalías. Por supuesto, pues que eso no ha avanzado en comisiones, porque ese no es el interés principal, Pedro, porque el interés principal es capturar los órganos de toma de decisión. Por eso tú dices que no está en el dictamen. Acabo de decir que los presidentes del partido se pueden postular sin tener que renunciar incluso a sus presidentes del partido. Ana, está en el dictamen que diputados y senadores van a poder participar después de 6 meses de haber concluido el cargo, igual los gobernadores. Eso está en el dictamen. Hoy Clara Brugada, Claudia Sheinbaum antes, presentaron a sus equipos de trabajo. Ellas lo designaron. ¿Por qué no lo votaron las mexicanas y los mexicanos? Bueno, porque tenemos una constitución. ¿Una reforma? Porque hay una constitución que le da facultades a la jefa de gobierno o a la presidenta para designar a su equipo. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, Ana, se llama democracia constitucional. Lo que yo le diría a Jackie de manera muy respetuosa es que no se exalte tanto. Todo lo que acaba de exponer está en juego muchas cosas. Va a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque ahora va a haber consejos de evaluación que van a ser los que van a evaluar técnicamente si las personas que se suscribieron para poder contender cumplen o no con los requisitos técnicos. Que tomen muy bien sus modelos de antaño, pero ahora es un modelo nuevo y es un modelo que incluye a la ciudadanía y que va a abrir al Poder Judicial para mejorar. Es decir, aquí nadie está planteando, el dictamen no trae que tiene que ser militante de Morena, el dictamen no trae que tiene que ser exdiputado o que tiene que tener algún cargo de la Cuarta Transformación, igual del PRI, de Morena, son mexicanos, del PAN, es decir, pero lo que yo voy, a lo que voy, el Poder Judicial hoy tiene que haber cambios. O sea, y lo que estamos observando aquí es la visión estatista y retrógrada y pues conservadora de justamente de lo que están. No me grites, tranquilo. De Movimiento Ciudadano o del PRI. Aquí observamos la visión conservadora de los partidos de oposición que no tienen los votos para generar esto en el Congreso de la Ciudad. Hoy se lleva a cabo un paro por parte de trabajadores del Poder Judicial. Me gustaría que externen su opinión respecto a este paro, esta huelga que se está viviendo ya aquí. Estamos con ustedes, sigan haciendo la resistencia y vigilando la Constitución, porque sí, yo como estudiante de una autónoma he visto muchísimas compañeras y compañeros que se esfuerzan para salir adelante y que entraron al Poder Judicial por vocación, porque aparte hacer dinero lo pueden hacer en la iniciativa privada o litigando, pero en el Poder Judicial se gana poco, horas extras no pagadas y literal es amor a la justicia. Juan. Pues mira, Pedro, mi solidaridad con las compañeras y compañeros que están en ese paro. Me parece que si ellos no se han sentido escuchados en estos foros, pues están en todo su derecho de pedir que se les escuche. Me parece efectivamente que una de las preguntas que tú hacías es la más importante. Uno va y escucha lo que se dijo en los foros de muchas partes del país y lo que está contenido en el dictamen que ayer presentó la mayoría y no tiene nada que ver la inmensa mayoría de los puntos. Entonces, ¿para qué sirvieron los foros? Pues para simular que lo único que busca la mayoría es congraciarse con el presidente López Obrador. Si realmente quisiéramos una reforma de gran calado, nos tomaríamos el tiempo de discutir esto en 6 meses, platicarlo a fondo, discutirlo con especialistas, jueces, magistrados, secretarios, en fin, todas las personas que conforman el sistema de justicia en México. No, lo que quieren es darle al presidente que pueda firmar la iniciativa antes de que termine su mandato. Eso no pasa en ninguna reforma seria. Ana, sobre el paro. Los trabajadores están en su derecho, yo creo que esto es algo respetable, seguramente se van a acabar llegando a acuerdos, sería muy bueno también que se incluyan algunas de sus exigencias, pero ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el derecho a huelga pues es justamente un derecho constitucional, todas las y los mexicanos, pero te voy a decir, no todos los trabajadores están en esa postura, hay muchas posturas divididas, yo he escuchado muchos medios de comunicación y han estado recibiendo muchos de ellos y lo han denunciado públicamente, presiones de jueces, de magistrados y hasta de ministros, es decir, el tema del Poder Judicial
Judicial es un tema de muchos intereses. Y mira, aquí ha habido mucho griterío y me encantaría acabar con algo. En el 2025 sería la elección extraordinaria justamente para renovar el 50% de los magistrados y las vacantes de jueces y ya y también la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y ya después en el 2027 sería para renovar su totalidad, pues todos los cargos de elección que ahora va a tener el Poder Judicial. Y lo que contiene también es que si son muchos cargos a elegir, así es. Y aparte esto es muy bueno para la democracia, habrá para la democracia nacional. Insaculación. Permíteme nada más que para la gente que no esté familiarizada con el término, es una tómbola. Pero ¿cuánto nos va a costar, Ana? Entonces, va a ser una elección democrática y mira, este dictamen todavía el PRI y Movimiento Ciudadano van a tener la posibilidad de influir. Mira, no lo lograron en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero en el Pleno lo van a lograr. ¿El dinero? Sí. La democracia cuesta lo que tiene que costar. Carísimo. Así como el PRI y Movimiento Ciudadano y los mexicanos por favor, nada más 10 segundos, Juan. Dinero a la basura. Han dicho tanto de su mayoría que las mexicanas y mexicanos que están escuchando recuerden quiénes están votando esta absoluta aberración que es un retroceso en la historia de México. Y como Bolivia se van a arrepentir. Bueno, seguimos platicando la siguiente semana. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó a su gabinete para el próximo sexenio. Incluye a 11 mujeres, 10 hombres, entre ellos César Cravioto, secretario de gobierno. Repetirán cargos Pablo Vázquez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Miriam Orzúa en Protección Civil, Alejandro Encinas estará en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, entre muchos otros nombramientos que ve usted en pantalla. Tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a César Cravioto, senador de Morena, próximo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, próximo diputado federal también. César, bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues soy diputado federal electo, pero en realidad no vas a tomar protesta. Voy a tomar protesta, pero no vas a ejercer. No voy a ejercer, porque entre mi suplente, pues para que él ya se enganche. ¿Quién es su suplente, por cierto? Se llama Emiliano Álvarez, es el secretario de Finanzas de Morena en la Ciudad de México. Ya fue diputado federal y pues el que se encargue de esa responsabilidad. Entonces tú te vas a abocar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Sí, pues es una tarea que requiere toda la concentración, todo el tiempo. Agradezco a la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues por confiar en mí para esa tarea tan relevante en la ciudad, y pues tengo que abocarme 100% a esa tarea. ¿Cuáles son los principales retos que ves ya una vez que asuma Clara y tú, por supuesto? Bueno, pues la gobernabilidad en la ciudad, el mantener comunicación constante pues con todos los actores de esta ciudad, es una ciudad muy viva, donde hay organizaciones de la sociedad civil que atienden distintos temas, hay movimientos sociales que también luchan por distintas causas, todas las colonias, barrios, unidades habitacionales que también requieren atención, y por supuesto la relación con el Congreso de la ciudad, con las alcaldías, con todos los partidos políticos, y ayudar a que los distintos temas que se van planteando pues sean atendidos por las distintas secretarías del propio gobierno de la Ciudad de México. Que la interlocución con los diversos actores, las diversas fuerzas políticas que hay en la Ciudad de México no es algo ajeno para ti. Te hemos visto en diversos cargos como legislador. Incluso uno, y me atrevo a decir esto a título personal, uno lo puede ver detrás de cámaras en estas mesas que hacemos aquí en el espacio, tu trato con quienes han venido a participar contigo, que me duele que ya no vas a estar con nosotros los martes. Ya no puedo estar en las mesas de debate. Ya no vas a estar por acá, pero he visto tu trato con los compañeros y compañeras de MC, del PAN, del PRI, y siempre ha sido de cordialidad, de respeto. Entonces, se te da la interlocución. Sí, la verdad es que siempre en toda mi trayectoria administrativa y política, pues siempre me ha gustado dialogar, platicar, resolver, buscar entendimientos, pues de eso se trata. A veces cuando eres legislador pues hablas fuerte, pero eso no quiere decir que se vuelve personal
el asunto, defiendes una posición, pero ya fuera de cámaras, pues son otros seres humanos, compañeras que se dedican al ámbito político, y siempre tienes que mantener la cordialidad. Entonces, ahora en una responsabilidad como estas, pues con mayor razón, la tarea de un secretario de gobierno pues es extender la mano, buscar consensos, buscar acuerdos, buscar cómo se logran resolver los problemas en la ciudad, y eso pues tiene que ser la forma en que yo enfoque. ¿Ya te han encomendado los primeros temas que habrás de impulsar, de cuidar? Pues no, ahorita lo más importante es la transición, que ya los secretarios vayan teniendo comunicación con sus pares, y empezar a ver cómo están cada una de las secretarias, en lo que me toca a mí, la propia Secretaría de Gobierno. Pero, por ejemplo, antes de que nosotros entremos, pues entra el Congreso de la Ciudad, el 1 de septiembre, el nuevo Congreso de la Ciudad. Que hay varias leyes pendientes, ¿no? Sí, hay varias leyes que mandó el propio que Martín. Todavía le tocan a este gobierno, al propio jefe de gobierno, al actual secretario de gobierno. Nosotros seremos respetuosos, estaremos nada más observando, y si nos piden opinión, dando opinión al respecto. Pero lo importante es ver ya cómo se va enfocando el nuevo legislativo, que pues le tocarán los primeros 3 años de esta legislatura, pues ya trabajar, excepto el primer mes, pues con el nuevo gobierno, con la próxima jefa de gobierno. Para los alcaldes de oposición que nos están viendo, los que van a asumir también que ganaron en estas elecciones, ¿pueden tener la certeza que tendrán el mismo trato a que si son de Morena? Sí, bueno, la jefa de gobierno el propio 2 de junio en la noche dijo: aquí termina el proceso electoral, voy a gobernar para todas y para todos. Fue muy clara en ese mensaje que dio la jefa de gobierno, Clara Brugada, y a mí me tocará pues operar también esa parte con todos los alcaldes. A mí me parece que así como tuvo 2.800.000 votos Clara Brugada, y la gente dijo: queremos que nos gobierne ella la Ciudad de México, también en las 16 alcaldías dijeron: queremos que nos gobiernen estas alcaldesas y estos alcaldes. Entonces tenemos que tener un trato respetuoso y sobre todo un trato de colaboración para resolver los problemas de la ciudadanía, de la sociedad. Que están esperando los habitantes de las 16 alcaldías? Que haya un trabajo conjunto entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de las alcaldías para resolver las problemáticas que se tienen. Y nosotros siempre tendremos esa buena disposición con las 16 alcaldesas y alcaldes, no importando por qué partido político llegaron al cargo. Claro, se nos acaba el tiempo, César, pero justo me gustaría preguntarte muy puntualmente cuáles dirías tú que son las 3 problemáticas a resolver, así prioritarias, en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que hay muchas tareas en el tema, por ejemplo, de la gobernabilidad, que es muy importante que estemos cerca de la gente, porque cuando surge un problema, si la gente se siente acompañada, aunque el problema no se resuelva inmediato, la gente lo ve positivamente. Si hay un gobierno que está cercano, y que además hoy nos lo dijo la jefa de gobierno después de la reunión donde nombró a su gabinete, nos dijo que quiere un gobierno cercano a la gente, y este gobierno va a ser cercano a la gente. Entonces, un gobierno honesto, un gobierno transparente y cercano a la gente, con eso ya dimos el 70% de la resolución de los problemas en la ciudad. Pues César, muchas felicidades por tu nombramiento. Muchas gracias. Enhorabuena, que te vaya muy bien. Pues aquí cada vez que haya un tema que tengamos que tratar, pues aquí encantado de venir a explicarle a la sociedad lo que vaya surgiendo en la ciudad. Por acá te esperamos, César. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo inician la semana los mercados? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues hoy no tuvimos muchas referencias económicas. La verdad que no hubo nada importante. La atención de los mercados estuvo puesta en lo que se dirá en Jackson Hole el viernes próximo, en la reunión de banqueros centrales. Los indicadores estuvieron muy positivos
el Dow Jones subió 0.58, el S&P subió 0.97, Nasdaq también avanzó 1.39. Lo que se debilitó un poquito fue el peso, que había cerrado el viernes pasado en 18.60 y hoy cierra en 18.67. O sea que no hubo grandes noticias. Mañana sale la inflación en Europa y es básicamente lo mismo. Los datos importantes los vamos a tener hasta el día jueves, donde sí la batería de datos es muy importante, pero por lo pronto todos los mercados están bastante tranquilos. La buena noticia del día es que aparentemente Israel aceptó las condiciones para un cese al fuego. Vamos a ver ahora qué es lo que dice Hamás, pero bueno, los mediadores se muestran optimistas. Ese es mi comentario, mi querido Pedro. Pues muy bien, don Manuel, le agradezco y ya estaremos platicando, por supuesto, mañana lo que acontezca. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a ver lo que acontece en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, con esta Convención Nacional Demócrata, en donde hace algunos minutos, de hecho empezamos este espacio informativo viendo a Hillary Clinton, la ex candidata presidencial, pronunciándose, dándole su apoyo a Kamala Harris, diciendo que el problema de todos Estados Unidos prácticamente era Donald Trump, diciendo que a Kamala la han conocido de cierta forma, pero que en algunos minutos más, en cuanto le entreguen ya ahora sí oficialmente la nominación demócrata, entonces ya estarían conociendo a la verdadera Kamala. En la lista de oradores, en la lista de personas que están próximas a entablar este discurso ahí en esta convención, se encuentra Jill Biden, que es la primera dama. Destaca, por supuesto, el presidente Joe Biden, que estará dándole la estafeta de esta nominación, de esta candidatura demócrata a Hillary Clinton, entre otros representantes importantes como Jamie Raskin, Yasmine Crockett, Grace Meng, también Raphael Warnock, senador de Georgia, Andy Beshear, el gobernador de Kentucky, un estado muy importante para esta elección. Recordemos que no gana quien obtiene la mayor cantidad de votos, sino quien obtiene los votos del colegio electoral. Cada estado aporta cierta cantidad de votos y entonces es así como se define quién gana. Por eso Hillary Clinton decía en su mensaje, no hay que confiarse por lo que dicen las encuestas, a ella le pasó, ella ganó el voto popular, pero no llegó al número mágico del colegio electoral. Seguiremos atentos. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.